Bien, ¿qué es un sistema realimentado? Ustedes van a encontrar también esa palabra muy común del feedback, la reingeniería. Son palabras que utilizamos en todo lo que es gestión, ¿no? El feedback, la reingeniería, hay que hacer una reingeniería. La administración está funcionando mal. Lo que hay que hacer es una reingeniería, utilizan, ¿no? Los políticos sobre todo. Entonces, ¿qué es esa reingeniería o qué es ese feedback? Si nosotros vemos desde un punto de vista de un análisis de un sistema, de un bloque, donde tenemos una entrada, tenemos una salida, y que lo que nos interesa es que esa salida, por lo menos, se repita igual que la entrada, con otras características, en amplitud sobre todo, ¿no? Eso implica hablar de un circuito electrónico, pero en la que yo tenga una respuesta estable, tenga un buen ancho de banda, que es lo que me caracteriza en un diseño de un sistema o de un circuito electrónico. En este caso estamos hablando de un amplificador básicamente. Nosotros hemos visto todos los inconvenientes que se sucede cuando hablamos de un amplificador común. La función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada. Puede ser de voltaje, puede ser de corriente, o no, se puede hablar de impedancia, de admitancia, qué sé yo. Lo que interesa es que, si yo hablo de un amplificador, a mí lo que me interesa es que en la salida se repita la misma forma de la señal de entrada. Lógicamente, si hablo de un amplificador, me interesa que sea más grande. Y también que, conforme yo varío mi señal de entrada, un rango de frecuencia, que es conocido como el ancho de banda, lo que me interesa es también que eso suceda en la salida. Que no afecte el rango de frecuencia de la señal de entrada, que no afecte para la salida. Pero eso es ideal. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Haciendo una realimentación. ¿Y qué es una realimentación dentro de un circuito? Una realimentación es cuando parte de la salida o cuando de algún punto de la salida con relación a la entrada, ¿no? Se conecta hacia atrás. Digo de otra manera, cuando la salida conecto nuevamente hacia la entrada. Parte de la salida va a suceder hacia la entrada. Un ejemplo muy simple está, ¿dónde aplicamos esto? Ustedes saben que en un receptor, donde esté ubicado el receptor, todas las señales de las diferentes emisoras no llegan con la misma potencia. En otras palabras, no tiene la misma amplitud la señal. Entonces, como mi amplificador, como mi receptor tiene todos sus procesos, su etapa de radiofrecuencia, su etapa de FI, su etapa detectora, su preamplificador y su amplificador de salida, entonces, si es muy pequeño, entonces tenemos nosotros un control de volumen, hay que aumentar el volumen. Si la señal que estoy recepcionando está cerca de donde está mi receptor, voy a escuchar una señal variada más grande, como decimos, ¿no? Va a ser más grande la señal de entrada. Entonces, como mi volumen deja un determinado punto, entonces voy a escuchar más fuerte, voy a tener que bajar. De tal manera que voy a estar en un momento subiendo, bajando el volumen. Y eso no es así. ¿Cómo solucionamos ese inconveniente? Al margen de la amplitud de la señal de entrada, lo que me interesa es que en la salida salga una misma amplitud.
Y eso lo obtenemos con un sistema realimentado, conocido como el control automático de volumen dentro de un receptor. Entonces, el control automático de volumen simplemente es un lazo de realimentación, donde de algún punto de la salida se vuelve a conectar a otro punto, ¿no?, en la entrada o a una de las etapas. ¿Por qué? Porque un sistema electrónico no es de una sola etapa, son de varias etapas. Entonces, depende de cada uno de ellos. Resumiendo esta primera parte, cuando hablamos de amplificadores realimentados, ¿qué obtenemos con la realimentación? Mejoramos el ancho de banda. El ancho de banda va a ser más lineal. Pero ustedes saben, si ganamos en algo, perdemos en otro. Entonces, ustedes saben que hay un factor constante K que es ganancia por ancho de banda. Si hemos mejorado el ancho de banda, la ganancia va a disminuir. Está bien, pero al final prioridad es ancho de banda, la ganancia, podemos poner otra etapa y solucionamos. ¿Qué otra particularidad? La relación señal-ruido disminuye enormemente, mejora la calidad. O hablamos de eficiencia. ¿Qué otro aspecto? Las impedancias de entrada en un caso aumenta, en otro caso disminuye. Va a depender del tipo de realimentación. Cuando hablamos de realimentación, básicamente hablamos dos tipos de realimentación. Una realimentación positiva y una realimentación negativa. Cuando vamos a utilizar como amplificador, se habla de una realimentación negativa. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo se utiliza con realimentación positiva? Cuando nosotros vamos a convertir corriente continua en corriente alterna, conocido como los circuitos osciladores. Los circuitos osciladores tienen como principio que es un sistema realimentado, pero una realimentación positiva. ¿Ok? Entonces, con esos criterios vamos a ver cómo es que se va a ir desarrollando con respecto a lo que es amplificadores realimentados. ¿Claro? Entonces, la realimentación, entonces, tiene ventajas con relación a un amplificador sin realimentar. Realimentamos para mejorar el ancho de banda, que es lo que nos interesa. Realimentamos para mejorar la calidad o la eficiencia del amplificador. También el ruido que se puede generar con un sistema realimentado, ¿no?, mejoramos enormemente. Acá tenemos un sistema realimentado. Este es un amplificador A sin realimentar. Este es la señal de entrada B sub I y este es su señal de salida B sub 0. Este es el amplificador que hemos estudiado sin realimentar. Tiene su señal de entrada y tiene su señal de salida. Tiene una ganancia A. La ganancia de este amplificador es B sub 0 sobre B sub I. ¿Ok? Pero yo ahora de la salida voy a conectar hacia la entrada a través de este lazo que se le conoce como realimentación. Lo estoy llamando beta. Y esto de acá va a llegar hacia este punto que es un comparador, o que va a ser a la salida, va a ser la diferencia de dos entradas. Este B sub I es para este amplificador sin realimentar, pero para todo el sistema realimentado la entrada es B sub S. Entonces B sub S positivo
de la salida viene por acá y acá tengo negativo BF. Este es el lazo de realimentación. Esto implica que B sub I va a ser igual a BS menos B sub F. Entonces, todo este en su conjunto todo esto en su conjunto, ¿no? Viene a ser un sistema realimentado. ¿Ok? Entonces, BS es la señal de entrada del amplificador realimentado y la salida es B sub 0 y este B sub 0 que va a pasar a través de un lazo de realimentación que se le conoce, viene a conectarse nuevamente hacia la entrada. Dice, dependiendo de la polaridad relativa de la señal con que se realimenta el circuito, la realimentación puede ser negativa o positiva. La realimentación negativa reduce la ganancia de voltaje, lo que permite mejorar algunas características del circuito, ¿no? Como vamos a ver a continuación. La realimentación positiva hace que un circuito oscile, ¿no? Lo que le decía se utiliza como oscilador. Acá tenemos, ¿no? En este diagrama tenemos el mismo esquema anterior, lo que me dice, la figura 1 se muestra es una conexión de realimentación típica. La señal de entrada BS, esta señal de entrada BS, ¿no? Se aplica a una red mezcladora, es una red mezcladora, donde se combina con una señal de realimentación BF. La palabra que utilizamos es muchas veces realimentación o retroalimentación. ¿Okay? La diferencia de estas señales BI, ¿no? Es por tanto el voltaje de entrada al amplificador. Una parte de la salida del amplificador B sub 0 se conecta a la red de realimentación, ¿no? Beta, este es beta, la cual proporciona una parte reducida de la salida como señal de realimentación a la red mezcladora de entrada. Si la señal de realimentación es de polaridad opuesta a la señal de entrada, como se muestra en la figura, dice la realimentación es negativa, aunque esta reduce la ganancia de voltaje total, pero obtenemos varias mejoras. Me dice tipo de conexiones de realimentación. Hay realimentación de voltaje en serie, ojo,
realimentación de voltaje en serie, ¿ya? Realimentación de voltaje en derivación, realimentación de corriente en serie, realimentación de corriente en derivación. En otras palabras, cuando hablamos de la realimentación, hay 4 tipos clásicos de realimentación. Realimentación de voltaje, no, realimentación de corriente. Pero tanto en voltaje y en corriente se aplica la palabra de derivación. Por eso de ahí salen los 4 tipos de realimentación. Entonces, tenemos por un lado entonces la de corriente en derivación, la realimentación de corriente en serie. Te puedo explicar por qué utilizan esta palabra serie y por qué corriente. O realimentación de voltajes en derivación, ¿no? Y la realimentación de voltaje en serie. Invirtiendo, tenemos una realimentación de voltaje en serie, una realimentación de voltaje en derivación, una realimentación de corriente en serie y una realimentación de corriente en derivación, ¿no? ¿Ok? Esto tiene que quedar claro. Pero todo esto hecho parte de este amplificador realimentado en general. Tener presente que la entrada al amplificador realimentado es Bs y su salida es B sub 0 y este bloque acá es el bloque de realimentación o de retroalimentación que a la salida me da un Bf. Acá tengo un Bs del amplificador realimentado, su entrada, y esta es la entrada B sub I a este amplificador común que hemos estudiado. De tal manera que en los bloques que vamos a analizar, esta A es B sub 0 sobre B sub I. Y este B sub F se entiende que va a ser igual a lo que hay acá por este lazo de realimentación. Porque no necesariamente voy a realimentar voltaje, puedo realimentar también corriente. Entonces ya no va a ser B, va a ser intensidad. ¿Ok? En fin, lo importante está que la entrada normal, amplificador realimentado, y como nosotros estamos hablando de una realimentación negativa, porque vamos a hablar de un amplificador, pues este es menos, y este B sub I es Bs menos B sub F, ¿no? La diferencia. Y justamente esa diferencia hace que la salida tenga una misma amplitud. Porque si por A o B, voy a exagerar un poco, si no existiera este lazo de realimentación, va a ser que esta aumenta. Entonces acá también va a aumentar más. Pero como hay un lazo de realimentación, ese más que ha aumentado lo vuelve a inyectar a la entrada para restarlo. Esta entrada que es muy grande, lo va a restar con una parte acá, y al final, al margen del tamaño que es B sub S, en todo momento este B sub I va a mantener una misma amplitud. Y ahí la importancia de este lazo de realimentación. Entonces ahí lo que le decía en lo que es el control automático de volumen en el caso de un receptor. En los sistemas de control da mayor estabilidad en los controles también de velocidad de los motores, ¿no? Y diferentes sistemas que ustedes, supongo, van a ver en control, curso de control. Ya le dan otro enfoque, pero partiendo de este principio, que ahí ustedes van a utilizar ya de frente el amplificador realimentado. Tenemos acá, entonces vamos a empezar tipo de conexión de realimentación.
existen 4 formas básicas de conectar la señal de realimentación. Tanto el voltaje como la corriente pueden realimentar, dice, la entrada. Ojo, ya estoy utilizando la palabra ahora en serie y en paralelo. Específicamente, las 4 formas son. Aquí tenemos una realimentación de voltaje. En serie, dice. ¿Cómo sabemos qué es realimentación de voltaje o de corriente? Esa es la pregunta número 1. Si nosotros vemos acá, esta es la entrada B de este amplificador, este es BS del sistema realimentado, pero vamos a ver cómo detectamos si es en serie o en paralelo. Si ustedes se dan cuenta acá, vamos a primero partir de este amplificador simple, la entrada y la salida. Está la salida en la carga RL, esta es la salida B sub 0. Pero si ustedes se dan cuenta, yo estoy tomando dos puntos, 2 nodos. Este nodo donde está mi cursor y el otro nodo. Entonces, al tomar esos 2 nodos, ¿qué estoy tomando? B sub 0. Va a venir a un lazo de realimentación. Dice realimentación de entrada en serie. ¿Por qué en serie? Esta parte de la salida que esté en paralelo, mira la entrada cómo va. Este BS, esta salida BF, ¿cómo está con esta entrada? ¿Está en paralelo o está en serie? ¿Cómo le ven? ¿Se dan cuenta o no? Vuelvo a repetir. Paralelo. ¿Por qué? Estoy tomando voltaje. O mejor dicho, lo dice paralelo. Dice realimentación de voltaje. ¿Por qué realimentación de voltaje? Porque entre este punto y este punto es el mismo que B sub 0. De este punto y este punto, lo que hay entre estos 2 puntos, lo voy a conectar a un lazo de realimentación. Pero la salida de este lazo de realimentación le estoy llamando un BF. Pero este BF, voy a tomarlo como una fuente más, esta fuentecita que está aquí, entre este punto y este punto, ¿cómo está con esto? ¿En paralelo o están en serie? Si conecto entre este punto y este punto otra fuente, le llamo BF, están en serie. ¿Y esto dónde está? Este que está en serie, este BF, ¿dónde está? ¿Está en la entrada o está en la salida? Está en la entrada. Pues se dice entrada en serie. ¿Mm? Realimentación de voltaje en serie. Realimentación de voltaje. ¿Por qué? Porque estoy tomando voltaje. Y es más, ¿qué tengo acá? Voltaje. Pero este voltaje que está realimentando está en serie con esta entrada. ¿Está claro? Realimentación de voltaje en serie. Siempre, y le vuelvo a repetir la misma palabra, siempre, ustedes son pilas. Me interesa que interpreten esto. Nuevamente le vuelvo a repetir. Ustedes esto lo inyectan bien a su cabeza, no van a tener ninguna dificultad ustedes, sobre todo lo que van a exponer también. Entonces uno dice, pero hay textos que utilizan otras palabras. Pero al margen de las palabras, vamos a partir de este hecho, vamos a interpretar este primer bloque que estoy analizando en base a esto. Porque este es un mezclador. Este va a ser algo que al final va a salir un B sub I, que es producto de lo que sucede en la salida, viene una parte hacia la entrada y se va a mezclar con la entrada al sistema realimentado. ¿Qué busco? Estabilidad, mayor estabilidad. ¿Qué significa mayor estabilidad? ¿Qué hace su estabilizador de tensión de ustedes? ¿Qué hace su estabilizador que ustedes conectan a su CPU? ¿Para qué componen el estabilizador?
Ahora no tiene mucha importancia, ¿no? Pero antes, en la época del terrorismo, donde paraban volando las torres, entonces había desbalance de carga, en algunos lugares la tensión bajaba, en otras subía, entonces un montón de equipos se han quemado refrigeradoras, congeladoras, todo lo que era alimentado a la red por ese cambio brusco de variación de la tensión. Algunos subían, otros bajaban, entonces había problemas, motores, no sé, o sea, traía consecuencias. Entonces, en esa época, para las computadoras, que eran mucho más sensibles a la variación de tensiones en la entrada, entonces se quemaban en computadoras un montón. Entonces se creó el estabilizador. Cuando sale el estabilizador, su costo era bien caro, ¿eh? Bien elevado era. Ahora está barato, creo que 30, 40 soles. Bien, lo importante está que el estabilizador digamos, que te utilizamos nosotros en la computadora. Entonces, primero conectamos a la red de nuestra casa, al toma corriente, y del estabilizador conectamos a la CPU o cualquier otro equipo que tengamos, o si tenemos una laptop, bueno, depende de cada usuario. Entonces, ¿qué sucede eso? Si varía la tensión de la red, que es difícil que varíe demasiado, pero siempre hay una mínima variación por si acaso, pero no afecta. Pues. Entonces, que a la salida del estabilizador, si sube o baja la tensión de la red, simplemente me va a dar 220. Y eso no es mi problema. Ese es el estabilizador. Por eso le estoy hablando de estabilidad. Yo estoy hablando de un amplificador. Al margen del tamaño de la señal de entrada, ¿ok? A la salida va a haber un voltaje de la misma amplitud. Si esto aumenta, perfecto. Entonces viene la parte que va a salir a la salida, pues hay una diferencia acá, pues eso resta y al final me va a salir un voltaje de amplitud constante. Por eso se habla de estabilidad. El sistema es estable, tiene buena estabilidad. Tú eres inestable. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces partiendo de este hecho de acá, con este mismo esquema genérico, vamos a hablar de los 4 tipos de realimentación. Realimentación de voltaje, ¿no? Y realimentación de corriente. Aquí estamos hablando de una realimentación de voltaje en serie. ¿Por qué voltaje le llamo yo? ¿Por qué? Porque de la salida, entre este punto y este punto, lógicamente estoy tomando la diferencia de potencia, lógicamente es un voltaje, ¿no? Y, ¿por qué en serie? Porque este voltaje que pasa a través de este sistema de realimentación está en serie con mi señal de entrada, ¿no? De ahí la denominación realimentación de voltaje en serie, ¿ok? Después vamos a analizar este bloque todavía. Acá dice, mira lo que dice acá, realimentación de voltaje en derivación. En este esquema de acá, la ganancia, ojo, es B sub 0 sobre B sub I, porque estoy hablando de voltaje en serie. ¿Ok? La ganancia de este amplificador es la salida sobre la entrada de B sub 0 sobre B sub I, porque está entrando B sub I. Este factor de retroalimentación es lo que sale acá, le estoy llamando BF. BF sobre la entrada. ¿Qué es la entrada? ¿Cuál es la entrada? B sub 0. Ahí está. BF sobre B sub 0. Entonces, si yo quiero hallar acá BF, es beta por B sub 0, por si acaso. Pero acá estamos hablando de una realimentación de voltaje en derivación. ¿Por qué le llamo en derivación? Primero, de voltaje. ¿Por qué? Nuevamente estoy tomando lo mismo punto anterior, entonces voltaje. Si ustedes se dan cuenta, a través de este lazo de realimentación, aquí a la salida, ¿no? ¿Qué tengo? A este amplificador A, olvídense de esta relación, a este amplificador A le está ingresando corriente, voltaje, como el anterior, aquí le ingresa voltaje.
¿Aquí qué le está ingresando? Intensidad. Le está ingresando intensidad. ¿Qué le sale? B sub 0. Entonces, la función de transferencia entre B sub 0 y la corriente de entrada es la ganancia de este amplificador. ¿Por qué viene derivación? Se entiende que a este amplificador, por un lado, yo estoy haciendo acá que está ingresando una corriente IS, pero sobre esta corriente IS, mira, de la salida de aquí, viene para este punto, y del otro, viene para este punto. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Esta corriente IS al llegar a este nodo, tiene dos corrientes. Esta corriente acá, que es I, y la otra corriente que viene por acá. ¿Ok? Entonces, esta corriente que viene por acá le está llamando IF. Y este IF aquí va a ser igual. Se entiende que este beta es la función de transferencia entre quién. Lo que viene por acá. ¿Qué viene? IF sobre B sub 0. En este sistema de acá, en este primer caso, realimentación de voltaje en serie, de voltaje en serie, la ganancia de todo el amplificador en su conjunto le estamos llamando AF. Sin realimentar le estamos llamando A. Con realimentación le estamos llamando AF. Otro le llama ABF o AVS, ¿no? O AVF. Es la relación entre la salida y la entrada, por si acaso. ¿Okay? A es esta salida sobre esta entrada. Pero cuando es realimentado, es esta salida, B sub 0 sobre B sub S. Ahí está B sub S. ¿Okay? Para entender esta parte acá. Entonces, en este sistema de realimentación de voltaje en derivación, la salida o la ganancia del sistema realimentado de la salida, que es B sub 0 sobre la entrada, que es I sub S. Estas ecuaciones es importante saber, tener en mente. Esta corriente total, al llegar a este punto, tiene dos caminos. Por este lado, II, y por este lado se le está llamando IF. Observen ustedes, ¿por qué le llaman derivación? Porque esta corriente acá, una parte viene por acá y otra parte por acá. Si ustedes se dan cuenta, este punto y este punto, ¿ok? Es la que viene del lazo de realimentación. Pero acá ya no es voltaje de entrada, sino es corriente de entrada. Entonces de ahí viene su denominación de realimentación de voltaje, porque tengo el voltaje en la salida, pero en derivación. ¿Por qué? Porque estoy conectando hacia la entrada, ¿no? Tal como está. También le podemos decir que está en paralelo también. Pero todavía no utilizamos esa palabra, ¿ok? Trabajemos como está acá, realimentación de voltaje, ¿no? Como el caso anterior, realimentación de voltaje en serie. Ya saben por qué es en serie, porque está acá, está sumando. No tanto si sumo o resta, sino simplemente
Esta parte de realimentación con la señal de entrada están en serie, están en seriado. ¿Okay? Realimentación de voltaje en serie. Y acá tenemos realimentación de voltaje también, pero en derivación. Voltaje y en derivación. Se distribuye esta corriente de entrada. Ahora tenemos realimentación de corriente. Nuevamente, hay un voltaje de entrada. Acá hay un voltaje de salida. Pero ¿qué sucede? Más que el voltaje, como estamos hablando de realimentación de corriente, ahora hablo de una intensidad en la carga. Ya no de un voltaje de salida, sino de una corriente de salida y sucede. Aquí hay intensidad. Para acá viene una intensidad. Y esta intensidad que está pasando por acá es la que voy a realimentar. Realimentación de corriente. Realimentación de corriente. Realimentación de corriente, porque la intensidad que está pasando por esta carga, que para mí es I sub 0, lo voy a conectar hacia la entrada. Entonces, aquí a la salida hay un voltaje y este voltaje con el otro voltaje nuevamente están en serie. Similar que el caso anterior. Realimentación de corriente, ¿por qué? Realimentación de voltaje, ¿por qué? Realimentación de voltaje, ¿por qué? Porque estoy tomando el voltaje, la salida. Realimentación de corriente, ¿por qué? Porque estoy tomando la intensidad de salida. ¿Por qué en serie? Porque esta corriente que está en la salida, que va a pasar a través de este lazo de realimentación, está en serie con la entrada. Por lo tanto, en este primer bloque acá, la salida es I sub 0. Su entrada es BI. ¿Y por qué es BI su entrada? ¿Porque no se nos ocurre poner? No, porque la señal de entrada del sistema realimentado es BS. Y acá le está poniendo, lógicamente, a ver un voltaje BI. Pero a la salida lo que va a realimentar es corriente. Entonces, I sub 0 entre B sub I es la ganancia del amplificador. A este lazo de realimentación, ¿qué está ingresando? Está ingresando, ¿quién? I sub 0. I sub 0. La salida, ¿qué va a ser igual? Acá, de hecho, va a ser voltaje, es I sub 0 por beta. Y el beta es BF sobre quién? I sub 0. Aquí hay un lapso, ¿ok?
Esto más o menos. Entonces la ganancia del sistema realimentado va a ser la salida, que es I sub 0, sobre la entrada, que es B sub S. Realimentación de corriente. Entonces uno dice, ¿cómo sé que es corriente? ¿Por qué? Porque está abierto acá, pues. ¿No se dan cuenta? Está abierto. Voltaje, ¿por qué? Porque estamos tomando entre estos dos puntos. Este punto y este punto es la que ingresa. Mire, ¿ve? Corriente. Abierto. Hace la idea como si van a mí la intención, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Abrir, obligado. Entonces, realimentación de corriente en serie. ¿No? Realimentación de corriente en serie. Y el último tendríamos realimentación de corriente en derivación. Nuevamente, la salida I sub 0 pasa a través del lazo de realimentación beta. Y aquí, nuevamente, en este punto de acá, va a haber dos corrientes, ¿no? Hacia la derecha. A ver, vamos a ver. Que es I, el que está dibujado ahí. Este es el nodo. Que llega a IS y sale dos corrientes. De ahí su denominación de derivación. En este caso, nuevamente ingresa a este amplificador A y I, que sale I sub 0. Entonces acá la ganancia es I sub 0 sobre I sub I. ¿Qué realimento? I sub 0. ¿Qué ingresa acá? I sub 0. El beta, que es igual a I sub 0 por quién, ¿no? Aquí, ¿qué tengo a la salida? IF. IF, que es igual, está acá, I sub 0 por el beta. Y el beta, que es igual, IF sobre I sub 0. La ganancia de todo este sistema en su conjunto, ¿a qué es igual? La salida. ¿Qué es la salida? I sub 0. ¿Cuál es la entrada? IS. Entonces, la ganancia del sistema realimentado es I sub 0 sobre I sub S. Acá tenemos un resumen de los cuatro bloques. ¿Ok? Este primero, ¿cómo se llama? ¿Realimentación de qué? ¿Ah? ¿Pueden hablar? ¿Alguien? De voltaje en serie. La realimentación de voltaje. ¿El segundo de qué es? De voltaje de corriente. De voltaje. También de voltaje. El tercero. Corriente. Corriente. El cuarto. Voltaje. El cuarto. Corriente en derivación. No, todavía no, pero vamos por partes. Primero corriente. Listo. Vamos ahora el primero nuevamente. Este primero que es realimentación de Serie. voltaje. ¿Sí? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie, ¿por qué? No te he escrito acá menos. En serie, ¿por qué? Por la entrada. Porque el Entrada en lazo de serie. realimentación, donde está mi cursor, donde está mi puntero, está en serie con B sub S. Este acá es realimentación de voltaje o de corriente. El segundo, De voltaje. voltaje por los dos puntos que estamos tomando, ¿no? Estos dos puntos. Pero ¿qué? ¿En qué? En Derivación.
derivación. ¿Por qué en derivación? Porque la entrada es IS, no es voltaje, y esta corriente se distribuye, o sea, está derivando dos corrientes. Y ahí viene su palabra de derivación. Este tercero, ¿qué es? Un amplificador realimentado de voltaje o de corriente. De corriente, ¿en serie o en paralelo? Serie. En serie, ¿por qué? Porque esta corriente que ingresa a este lazo de realimentación, a la salida me bota un voltaje, y este voltaje de acá, con el voltaje de entrada en general, están en serie. De ahí viene su realimentación de corriente, pero en derivación o en serie. ¿Cómo se le dice? Realimentación de corriente en serie. En serie. ¿Y a este cómo se le llama? ¿Realimentación de qué? En derivación. ¿Por qué? Porque realmente la corriente de la salida viene hacia la entrada, pero con las IS de la entrada de todo el sistema están derivados, ¿no? Se están distribuyendo. De ahí su denominación es derivación. Dice ahora, en esta sección dice, examinamos la ganancia de cada una de las conexiones del circuito realimentado de las figuras 1A, 1B, 1C y 1D. Tipo de amplificadores realimentados. La ganancia sin realimentación, le está llamando A, es la etapa del amplificador con beta de realimentación. La ganancia total del circuito se reduce por un factor 1 más A por B. Vamos a demostrar esto de dónde sale. Si la ganancia del amplificador es A, si la ganancia del amplificador es A, la ganancia del amplificador de todo el sistema realimentado se va a reducir a sobre 1 más A por beta. Se reduce. Por eso le decía que cuando se hace una realimentación, la ganancia del sistema realimentado es menor que la ganancia de un amplificador sin realimentación, por si acaso. Ya vamos a ver. ¿Ok? Pues acá, por ejemplo, hay una tablita donde me dice ganancia con realimentación. En la tabla 1 dice, se proporciona como referencia un resumen de la ganancia, el factor de realimentación y la ganancia con realimentación de las figuras anteriores, ¿no? Ganancia sin realimentación se le llama A, B sub 0 sobre B sub I, cuando hay voltaje en serie. Voltaje en derivación, B sub 0 sobre corriente I. Corriente en serie, en lo contrario, corriente de salida sobre voltaje de entrada. Corriente en derivación, corriente de salida sobre corriente de entrada. Con realimentación, el beta, cuando es voltaje en serie, es BF sobre B sub 0. Cuando es voltaje en derivación, es IF sobre B sub 0. Corriente en serie, BF sobre I sub 0. Y corriente en derivación, IF sobre I sub 0. Cuando el sistema ya está realimentado, la ganancia le llamamos AF. En voltaje en serie es B sub 0 sobre B sub S. En voltaje en derivación es B sub 0 sobre IS. En corriente en derivación I sub 0 sobre BS. Corriente en serie. Y corriente en derivación es I sub 0 sobre I sub S. Vamos a partir de una realimentación de voltaje en serie, partiendo de la figura A. Esta figura muestra una conexión de realimentación de voltaje en serie con una parte del voltaje realimentado en serie con la señal de entrada, con el resultado de que la ganancia total se reduce. Si no hay realimentación, quiere decir que BF es 0.
la ganancia de voltaje